Hola niños, en la clase de hoy nuestro objetivo es localizar información explícita en el texto. Y en esta unidad vamos a trabajar con los cuentos. Vamos a recordar un poco qué es el cuento. El cuento es una narración breve de hechos imaginarios protagonizada por un grupo reducido de personajes que realizan diferentes acciones. El cuento tiene un propósito. El propósito de los cuentos es narrar una historia. Ahora vamos a ver elementos del cuento. El cuento es una narración corta en la que intervienen personajes que protagonizan la historia y realizan las acciones. Ambiente es el lugar y momento donde ocurren las acciones. En esta clase vamos a aprender una estrategia nueva de comprensión lectora que se llama localizar información. Localizar información explícita es la capacidad de buscar, localizar e identificar datos relevantes y específicos que aparecen literalmente en el texto. Es decir, la información está ahí mismo. La información explícita es aquella que aparece escrita en el texto. Para localizarla y extraer información explícita, debe seguir los siguientes pasos. Paso 1. Identificar y subrayar la información en la pregunta. Paso 2. Busca y subraya la información en el texto. Ahora vamos a practicar un poco con el siguiente cuento. El príncipe más alto. Había una vez, en un lejano reino, un príncipe al que le gustaba estudiar las estrellas. Para verlas mejor, siempre andaba de puntillas, con el cuello estirado y la nariz apuntando al cielo. De tanto estirarse y andar en puntilla, empezó a crecer y crecer. En poco tiempo se convirtió en el príncipe más alto del mundo. Sus padres se preocuparon al ver que el príncipe se pasaba el día pegándose en las enormes lámparas del palacio y que debía caminar agachado por los pasillos. Así que le pidieron ayuda al sabio del rey. Y el sabio construyó un precioso telescopio para el príncipe. Ahora podría estudiar las estrellas sin tener que levantar tanto la cabeza. Desde ese entonces, el príncipe volvió a caminar con normalidad. Eso sí, sigue siendo el príncipe más alto del mundo. Ahora que ya leímos el cuento, tenemos una pregunta. ¿Qué le gustaba hacer al príncipe? Y como dice la estrategia, vamos a subrayar la información importante de la pregunta. ¿Qué le gustaba hacer al príncipe? Entonces, ¿qué es la información que debo buscar? ¿Qué es lo que le gustaba hacer? ¿Cierto? La subrayo. ¿Qué le gustaba hacer al príncipe? Una vez que ya subrayé la información importante, debo volver al texto y buscar en el texto la información que necesito. ¿Qué es? ¿Qué le gustaba hacer? ¿Cierto? Y aquí tengo, dice, un príncipe al que le gustaba estudiar las estrellas. Entonces, ¿qué le gustaba hacer al príncipe? Le gustaba estudiar las estrellas. Y ahí ya localicé, busqué y subrayé la información importante en el texto que me va a ayudar. Entonces, ahora que ya tengo la información, voy a mi cuaderno y puedo responder. ¿Qué le gustaba hacer al príncipe? Al príncipe le gustaba estudiar las estrellas. Y de esta forma deben ir ustedes, cuando tengan que localizar información, ir a la pregunta, marcar la información que necesito saber, importante, y después la busco en el texto. ¿Ya? Ahora viene un trabajo que realizarás tú solito, la práctica independiente. Y dice,
Actividad. Leer cuento La Coja del libro Minedu, que ustedes tienen en su casa, página 58. Responder las siguientes preguntas usando la estrategia de localizar información. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acuérdense del procedimiento que ahora ustedes van a tener que hacer solito. Y solamente vamos a responder 3 preguntas. ¿Dónde trabaja Marcos? ¿Cómo era la trampa que preparó Marcos? Y 3, ¿de qué está hecha la pata nueva de la paloma? Esto lo responden en el cuaderno rojo. Actividad a evaluar. Deben enviar una foto del cuaderno rojo con el resumen de la estrategia. ¿Se acuerda que al principio conocimos la estrategia que se llama localizar información y yo les leí esta información? Bueno, esto es importante que lo dejen escrito en su cuaderno para que así siempre tengan la información de la estrategia y los pasos de localizar información. Entonces así quedaría el cuaderno, ¿ya? Va la fecha, ¿se acuerdan? El objetivo, el título y va escrita toda esta información. Se las dejé acá para que la puedan entender mejor si es que no me entienden la letra, ¿ya? Y también en el cuaderno estarían las 3 preguntas, ¿ya? De la página 58 del libro Minedu. Entonces va la pregunta, espacio, pregunta, espacio, pregunta, espacio. Ustedes tienen que enviarme esta foto, pero con las respuestas, obviamente. Les voy a volver a mostrar cómo deben enviar la foto. Entonces sería, la fecha no la puse. Ustedes tienen que escribir la fecha, el objetivo, el título, un resumen de la estrategia, ¿ya? Y las preguntas del cuento La Coja, página 58, ordenadito, ¿ya? Y eso es todo de esta clase. Nos vemos en la siguiente clase. Un besito, que estén bien.